Hola a todos, Raudo Cora Cruz Medina con un nuevo video para YouTube. Putin prácticamente aburrió a todo el planeta con un discurso a la nación que hizo hoy en Rusia. Un discurso repetitivo, donde no hubo nada nuevo, con flojos argumentos, repitiendo todas las falacias que Putin ha contado desde que comenzó su famosa operación militar especial, es decir, su ilegal invasión de Ucrania. Fue un discurso largo, que se hizo más largo al ser tan aburrido. Duró más o menos 1 hora y media y fue un discurso tedioso de escuchar. Repetitivo, repitió todas las cosas que ya había dicho. Y al ser un discurso tan tedioso y que yo lo escuché entero, yo creo que esta fue 1 hora y media perdida de mi vida que yo pasé escuchando a Putin. Yo estaba tan aburrido escuchando ese discurso que me puse a observar al público que lo estaba escuchando, al público que estaba presente. Y ahí vi 2 o 3 cosas eh, que son hasta chistosas. Por ejemplo, había un señor de entre 50 y 60 años sentado, creo que en la segunda fila, que ese señor se pasó casi todo el discurso de Putin durmiendo. Yo dije, bueno, ese señor es un valiente, porque cuando a Putin le hacen algo que no le gusta, fácilmente la persona que hace algo que no le gusta se suicida tirándose desde un 7.º piso o algo así. Y ese tipo se pasó casi el entero discurso de Putin durmiendo. Vean el discurso y vean a ese señor cincuentón, medio ya con una especie de calva, que él se dormía como un angelito. Y es que el discurso de Putin fue extremadamente aburrido. ¿Por qué? ¿Y a quién me recordó Putin a mí? ¿Ustedes saben a quién me recordó Putin a mí dando este discurso? Él me recordó a mí. Yo leí un libro y vi una película animada que se llama Rebelión en la Granja. Y en Rebelión en la Granja, eh, donde los puercos toman el poder, el jefe de los puercos se llamaba Napoleón. Que por cierto, Rebelión en la Granja es un libro que hizo Orwell, George Orwell, el mismo que hizo 1984, y que era reflectando a Stalin que estaba y la sociedad rusa de su tiempo. Y este Napoleón, que era el jefe de rebelión en la granja de los pueblos que habían tomado el poder, cuando él sabía que estaba diciendo algo que la gente no le creía, porque la gente sabía que él era el culpable, él se ponía triste así y decía algo, y entonces para ver lo que pasaba levantaba así los ojos y hacía así, y veía si la gente le estaba creyendo lo que él estaba diciendo. A ese me recordó Putin hoy a mí. El discurso de hoy de Putin fue un discurso de un fracasado. Fue un discurso dirigido más a su propio público, tratando de explicarle por qué Rusia no pudo con Ucrania en este año de guerra. Tratando de explicarle a los rusos, que muchos de ellos tienen familiares en Ucrania, por qué se han cometido tantos asesinatos en Ucrania por parte de los rusos con esa invasión. Y lo otro es por qué han muerto tantos rusos en esa guerra. Él estaba tratando de explicarlo. Entonces, dijo una barbaridad que ahí yo dije, pero Putin es un hombre hablador de verdad. Es un mentiroso compulsivo. Él dijo, por ejemplo, de que cada persona que ha sido afectada por la operación militar especial, que él alguna vez se decía guerra y en otra vez se decía, durante ese discurso, operación militar especial, que cada persona que fue afectada, ya sea porque se le murió un pariente o porque quedó mutilado o cortado, por lo que sea, que cada ruso que se ha visto afectado
está siendo o va a ser atendido por una persona de enfermería. Una persona de enfermería para cada afectado. O una persona de psicología para cada persona afectada psicológicamente. Cuando hace poco surgió un vídeo de un soldado que le mandó un mensaje a su mujer diciéndole de uno de estos presos que mandaron con el grupo Wagner a pelear, el cual fue herido 2 veces en guerra. La primera vez lo hirieron y lo hicieron sin estar todavía recuperado, seguía en la guerra, lo volvieron a herir y la segunda vez que lo hirieron, que quedó bien, ya no, cuando vieron que ya no iba a poder, porque parece que quedó bastante, aunque se recuperase, iba a estar incapacitado para pelear, él le mandó un mensaje a su esposa diciéndole que a él en ese momento lo estaban sacando porque lo iban a fusilar, porque ya él no servía para combatir con los rusos. Y a ese tipo lo fusilaron y le enviaron el cadáver a la mujer. Y dice el hablador de Putin que se está encargando de que cada persona que ha sido afectada, que cada ruso que ha sido afectada por la operación militar, reciba asistencia de una persona solo para él, del sector médico ruso. Qué mentiroso, Putin es un hablador. Pero también es que no dijo nada nuevo, no dijo nada nuevo. Dijo que los culpables de la guerra en Ucrania fue Occidente, porque Occidente quiso destruir Rusia utilizando a Ucrania para destruirla, cuando quien atacó a Ucrania fue Rusia, y no al revés. Él invirtió todos los papeles. El agresor se convirtió en agredido y el victimario se convirtió en víctima. Y haciendo como el Napoleón del libro Rebelión en la Granja, que miraba así, a ver si le estaban creyendo a las habladurías que él estaba hablando. Otra cosa también, aparte del viejito que me preocupó, que se durmió durante todo el discurso de Putin y que yo temo que lo vayan a suicidar por haberse dormido, porque el de Corea del Norte, eso es lo que le hace a los que se duermen cuando él está discursando. Lo suicida, lo fusila. Yo espero que a ese viejito no le pase nada, porque ese hizo lo correcto. Putin duró 1 hora y media hablando falacias y tonterías y el viejito duró casi 1 hora y media durmiendo. Él se despertaba cuando 2 o 3 veces que el público aplaudió de manera totalmente por cortesía, porque parece que le ponían aplausos en algún sitio, y tú le veías la cara de desgane al público. Y el viejito abría así los ojos, como quien dice, y aplaudía. Y luego de un minuto volvía y cerraba sus ojos y seguía en el sueño, porque fue un discurso aburrido, de verdad. Vean, a mí me costó trabajo escuchar ese discurso de Putin hoy. Yo tenía que hacerme así en los ojos, abrirlo así y para no dormirme, macho. ¿Qué más fue que dijo Putin? Bueno, dijo barbaridades ahí terribles, habladurías terribles. Él dijo que, y ahí demostró qué es lo que mueve su invasión a Ucrania. Él dijo, se quejó y dijo que ya no es posible y no va a ser posible y no se puede permitir que el mundo sea dividido por Occidente entre países civilizados y países que no son civilizados. Con eso él admite que Rusia está entre los países no civilizados y eso le duele. Vean, Rusia es una potencia mundial militar, una potencia mundial sin erotismo. Ellos hay mujeres, ustedes no se han dado cuenta que hay personas feas, voy a hablar en el caso de las mujeres, ellos hay mujeres que no son atractivas, que no son lindas, digamos, hay mujeres que no son lindas, pero que son atractivas, porque tienen un cierto algo, una cierta chispa, un cierto erotismo que hace de una mujer fea una mujer con ciertas cosas que la hacen atractiva, es decir, no una lindura así de rostro, pero que tiene algo que cae bien. Y Rusia es un poder global, una potencia mundial que carece de ese algo que lo hace atractivo. Y eso es lo que a él le duele. Oiga, es que
Por ejemplo, Rusia nunca ha pasado en ninguna etapa de su vida, de su historia, por una fase democrática. Entonces, en Rusia lo que ha habido siempre ha sido represión hacia su pueblo, pero eso va contra la naturaleza humana porque la situación humana natural y el anhelo del ser humano natural es la libertad. La libertad no absoluta, porque libertad absoluta no puede haber, sino dentro de los términos que da un Estado que, que mantiene las reglas del juego. Pero dentro de esas reglas del juego, a las personas su estado natural y que le gusta y le simpatiza es ser libre. Y eso es lo que representa Estados Unidos y las naciones occidentales y las naciones democráticas del mundo, que aunque usted no lo crea, no son menos las naciones democráticas en el mundo que las dictaduras. Es decir, si usted vive en un país en democracia, dele gracias a Dios, porque la mayoría de los países del mundo son países que oprimen a sus ciudadanos. Y uno de los más grandes países que oprime a sus ciudadanos es Rusia. Rusia, eh, aprendiendo de los chinos, ya permite la libertad económica de su pueblo, pero lo mantiene restringido en cuanto a las libertades públicas, sobre todo las libertades políticas. Y las libertades económicas, siempre y cuando no afecten los intereses de Putin. Entonces, ¿qué sucede? Que Ucrania quiere ser libre. ¿Y a qué le teme Putin? Imagínese usted una Ucrania dentro de la Unión Europea, progresando económicamente, en libertad y con democracia. Eso no tarda un minuto en despertar la ansiedad del pueblo ruso de querer tener lo mismo. Y Putin a eso es que le teme. Y de eso es que se trata aquí, no es nada, de nada más. No es de que la NATO, la OTAN está en la frontera con Rusia, porque ya Rusia tiene varios países que están en frontera con él. Los países bálticos, por ejemplo, que están dentro de la OTAN, de la NATO. Que si el problema fuera de verdad que la NATO, ella hubiese comenzado la guerra contra esos países que tienen frontera con Rusia y que ya están dentro de la OTAN. Ese no es el tema. ¿Y qué sucede también? Que algo que yo vi dentro del público, había gente que se le veía en la cara, donde por el momento, yo le leí en el rostro a esa gente, ¿usted sabe qué? Le leí yo en el rostro a algunos que usted le veía la cara mientras veían a Putin hablar, que por momentos decían, ojalá y no vaya este loco ahora a decir que vamos a desatar una guerra nuclear con los Estados Unidos. El pueblo ruso tiene temor a un enfrentamiento nuclear con Occidente. Y el pueblo ruso, a pesar de toda la propaganda gigantesca que Rusia intenta meterle a su población, el pueblo ruso sabe que lo que están haciendo en Ucrania no es correcto y que Occidente tiene la razón. Bueno, fue un discurso aburrido, no dijo nada nuevo. Ahí ya oficializó que Rusia congela la participación en el Tratado de Control de Armamento Nuclear. Eso es algo que ya estaba de facto hecho. Ya Rusia tenía un tiempo sin permitir acceso a los inspectores que tenían que ver si ellos estaban cumpliendo con ese tratado. Y ahora él oficializó al final del discurso que Rusia congela el tratado hasta más adelante. Y él dijo, no es que Rusia se sale del tratado, sino que lo congela. Es decir, él oficializó algo que ya él había hecho de facto, porque él lo congeló ya hace como 2 años. Y dijo que eso se debe a que las circunstancias han cambiado. Y es cierto que han cambiado, pero para peor. ¿Por qué? Porque Putin está haciendo de Rusia un país más aislado en el entorno mundial de lo que era la Unión Soviética. La Unión Soviética no estaba en la Organización Mundial de Comercio, la Unión Soviética no estaba en el Fondo Monetario Internacional, no estaba en el Banco Mundial.
en todos los órganos internacionales que fueron formados por el mundo libre en el siglo XX y por los países que tenían economía libre, porque la banca internacional solamente se puede desarrollar en una economía libre. Cuando Rusia entra cuando cae la Unión Soviética y Rusia entra a los mercados internacionales, tiene que ponerse a jugar en un terreno que ha sido construido por otro. Y ese otro fueron los Estados Unidos y Europa. Y ahora, ¿qué han hecho los Estados Unidos y Europa con Rusia? Que lo han sacado totalmente de su espacio de juego. Y Rusia ahora está y va a terminar estando peor que lo que estaba la Unión Soviética. Y ahora viene un punto. ¿Por qué cayó la Unión Soviética? Primero por su política económica comunista que nunca ha funcionado, pero lo segundo fue porque los Estados Unidos lo obligaron a ellos a entrar en una batalla armamentista, de que los Estados Unidos comenzaron a gastar mucho dinero en armas y los rusos, por no quedarse detrás, mantenían la misma cantidad de armamento que los Estados Unidos, con una diferencia, que la economía norteamericana es 30 o 40 veces más grande que la rusa, y por lo tanto a Estados Unidos le cuesta eh, menos esfuerzo económico mantener esa cantidad de armamento que a Rusia. Y al final la Unión Soviética tenía armas por todas partes, pero no tenía ni para comer. Y Putin se ha dejado llevar y ha comenzado a al mismo error que cometió la Unión Soviética y que fue algo que Ronald Reagan, un gran visionario, ideó para acabar con la Unión Soviética, meterla en una carrera armamentista, que la economía soviética no podía competir jamás con la economía americana en esa carrera armamentística, y Putin ha vuelto a lo mismo. Así que viendo a futuro, aprendiendo del pasado, la economía rusa a la larga va a sufrir un gran desgaste. A los rusos solo les queda de alguna manera o encerrarse en su universo y en su mundo, que no va a ser posible porque Ucrania va a quedar fuera de la órbita rusa. Y todas estas personas rusas que tienen la frontera con Ucrania, cuando Ucrania entre a la Unión Europea y comienza a progresar económicamente, eso va a ser un imán para esos rusos que van a querer tener lo mismo y le van a exigir reformas al gobierno ruso que el gobierno ruso no quiere hacer, y a eso que Putin le teme. En definitiva, un discurso sumamente aburrido. Putin aburrió a la humanidad con un discurso flojo, repetitivo y lleno de falacias. Hasta el próximo vídeo.